Sí, tú bien lo has dicho, ¿no? Es verdad que ahora llevamos una rachita de resultados que no la que esperábamos. Creo recordar que el último partido ganado fue en casa contra Zaragoza y bueno, y qué mejor que romper esa racha este domingo contra un rival de envergadura como es el Sporting de Gijón y sobre todo aquí en nuestra casa, delante de nuestra afición, que obviamente creo que ya se merece otra vez bueno, darles un pequeño premio de esta temporada, una satisfacción, sobre todo porque están siempre ahí animándonos partido tras partido. Buenos días, Xavi. Me preocupa la dinámica porque de 15 puntos el equipo tan solo se ha quedado 2 y lleva más de un mes sin conseguir una victoria. Hombre, te mentiría si te digo que no preocupa, obviamente. Tú bien lo has dicho, ¿no? Sacar 2 puntos de 15 pues no son no gusta, no gusta a nadie. Sí que es verdad que creo que en partidos por ejemplo el del otro día en Córdoba pues podíamos haber sacado perfectamente los 3 puntos. En Alcorcón si empatas el partido pues tampoco pasa nada. Pero bueno, el pasado es para sobre todo corregir errores y ahora solo queda que este domingo, vuelvo a repetir, darles una alegría a nuestra afición ganando al Sporting en casa. Dos cosas, el otro día se te puso en defensa delante, pero bueno, casi entra ese remate tiro al palo y después de eso pues preguntarte por el partido, un duelo de los históricos como Leche y Sporting, un partido tradicional. En fin, antes que nada, pues con ganas también de hacer tu primer gol, ¿no, Xavi? Sí, la verdad que fue una pena porque cuando la vi salir, sinceramente me pensaba que entraba, o mínimo que pegaría al palo y entraría, ¿no? Cuando pega el palo y sale. Pero bueno, vuelvo a repetir, fue una pena no sacar 3 puntos en Córdoba, sobre todo con la primera parte que hicimos, que habernos ido 0-2 era lo más lógico. Y bueno, y ellos pues al final se encuentran con un gol que también es verdad que de las Cuevas lo hace muy bien. Pero bueno, vuelvo a repetir, el pasado obviamente está para corregir errores, sobre todo con la dinámica que habéis comentado, que no está siendo la que esperábamos y hay que romperla cuanto antes y que mejor que contra un rival como es el Sporting de Gijón, que encima viene ahora con entrenador nuevo, 2 victorias consecutivas, tendrán la moral y la confianza alta, pues hay que, como se dice en el fútbol, la palabra reventarlos aquí como sea. A priori muy atractivo, ¿cómo les esperas? Muy ofensivos ahí. Bueno, es verdad que el entrenador no lo conozco tanto porque en mi época allí él estaba en el filial, ¿no? Sí que sé que van a jugar muy atrevidos, sobre todo por los 2 últimos partidos que les hemos visto, pero bueno, nosotros hacer lo que estamos haciendo, sobre todo pues mejorar esos puntitos que a lo mejor ahora estamos fallando y bueno, y volver a la dinámica que tuvimos pues cuando se ganó al Málaga, cuando se ganó a Zaragoza, que creo que fueron 2 partidos muy completos. Desde tu punto de vista, ¿cuál es el principal problema que tiene este Elche? ¿La falta de pegada, la defensa, creación de fútbol, suerte? A ver, es muy fácil decir suerte, ¿no? Yo creo que tampoco hay que ahora volvernos locos, ¿no? Cuando se ganó al Málaga o a Zaragoza ni éramos los mejores y ahora que tenemos esta racha negativa somos los peores, ¿no? Creo que somos un equipo que va creciendo, que se va sintiendo cada vez más cómodo en la categoría. Obviamente hay muchísima igualdad y ya está, y nos falta pues en esos pequeños partidos que la suerte no te acompaña, pues que esté ahora de cara. Vuelvo a repetir, contra Alcorcón es verdad que a lo mejor nos hace un partido brillante, pero lo más lógico es que te vayas con un punto, y en Córdoba lo más lógico es que sumes 3. Contra Albacete, con el partido que se hizo aquí en casa, mínimo empatar, ¿no? Ahora pues está la dinámica negativa y hay que cambiarla cuanto antes, y vuelvo a repetir, que mejor que este domingo en casa contra el Sporting de Gijón. Un jugador con experiencia, ¿qué consejo le darías a tus compañeros que no son más jóvenes o están debutando este año en segunda división, de que ven que el equipo está haciéndolo bien, que tiene un juego, pero que no se traduce en resultados? Bueno, a ver, consejos, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Esta liga es muy larga, hay muchísima igualdad, coges una racha que ahora ganamos antes de Navidad, imagínate 2-3 partidos seguidos, ya estamos hablando de pelear por playoff, o sea,
Yo, como tengo un poquito más de experiencia en esos sentidos, no me vuelvo loco, y es verdad que la dinámica no está siendo buena, hay que ser realistas, pero hay que intentar cambiarla cuanto antes, seguir haciendo las cosas que estamos haciendo bien, que hacemos muchas, y las que hacemos mal, pues subsanarlas cuanto antes, y convencidísimo de que este club y sobre todo este equipo y la gente que nos rodea vamos a conseguir el objetivo cuanto antes. ¿Esperabas tener más protagonismo, ser más titular, encontrarte con esta competencia con Manu? Bueno, está claro que a todo el mundo nos gusta jugar lo máximo posible, ¿no? Sí que es verdad que después de las 3 primeras jornadas tuve una pequeña lesión, entró Manolo, lo estuvo haciendo bien, luego a lo mejor en decisiones que al entrenador ya las tenía más difíciles, porque a lo mejor los dos estábamos a buen nivel, pues optó por Manolo, pero vamos, yo, ¿qué te voy a decir, no? En toda la carrera deportiva me he encontrado muchísimas situaciones como esta, y solo tengo una solución, que es la de seguir trabajando para sobre todo ponérselo difícil a mi compañero, porque eso significará que él tiene que dar el 100% para seguir jugando, también al entrenador, y sobre todo por el bien del equipo y de mis compañeros, el que yo juegue donde juegue, pues aporte mi granito de arena. Bueno, esta pregunta yo creo que es mejor que se la hagas al míster, ¿no? Egoístamente quiero jugar, no te voy a mentir. ¿Que Manolo lo estaba haciendo bien? Sí. ¿Que hay otros jugadores que también lo están haciendo bien y no entran tanto? Pues también, pero es que esto pasa en todos los equipos y no hay que volverse loco. Simplemente, pues cuando te toca no jugar, pues seguir trabajando como cuando estás de titular, sobre todo para ponérselo difícil al que está jugando, porque si él juega es porque estará a un nivel, según el entrenador, que está por encima, y tiene que seguir dándolo, porque si no entran otros jugadores. Bueno, sí que ha sigut una pena, no? Perquè va ser una lesió quan estava ja trobant-me bé del quàdriceps, després ja m'ha costat un poc agarrar el ritme. Crec que ara ja torna a tindre el ritme bo de competició, i bueno, i ara pues, esperar, com tot jugador, tindre aquesta continuïtat que ens agrada a tots, perquè és la que fa pues, tindre més confiança i donar més el teu nivell, no? I a l'afició res, què tinc que dir a una afició que està cada partit animant-nos, en moments difícils sempre estan ahí, i òbviament pues, dir-los que es necessitem més de lo que ells es creuen, i que esperem que estiguen sempre ahí, i que sàpiguen que per la nostra part anem a donar-ho tot per a, sobretot este diumenge, ja donar-los una altra alegria. Si pots fer una valoració de com veus el pròxim partit en un equip que arriba a l'Sporting, et pareix en millora? Sí, serà un partit complicat, ja no perquè tenim davant un Sporting de Gijón que a priori és un equip gran, no? És perquè venen la confiança pels núvols, sobretot pel canvi d'entrenador, que han guanyat 2 partits seguits, però bueno, que millor i que motivació millor per a nosaltres que intentar trencar-los aquesta dinàmica, aquest equip, també trencar la nostra dinàmica negativa, i sobretot perquè són partits xulos de jugar contra equips que són grans i històrics, i damunt al nostre estadi i a la nostra afició segur que n'hi haurà molta gent, i estic convençut de que anem a fer les coses bé i traurem els 3 punts.